Buen día a todos y todas. Gracias por estar aquí para que nos permitan dialogar en esta conferencia de prensa y ir sacando todas las dudas con respecto al anuncio del día de hoy. El presidente fue muy claro, hay una nueva etapa en la gestión de la pandemia, producto del avance de la vacunación, fundamentalmente, y eso permite reformular los parámetros epidemiológicos con los que veníamos trabajando hasta aquí. El día de hoy, por instrucción del presidente, se va a firmar un nuevo decreto de necesidad y urgencia y que va a detallar ahora la ministra con respecto a cuáles son los parámetros que se van a estar evaluando y cuáles son los parámetros que vamos a tener en esta nueva etapa de gestión de la pandemia. En primer lugar, datos muy precisos. Hace 10 semanas consecutivas que hay un descenso en la cantidad de casos. Hay 8 semanas consecutivas donde hay un descenso de fallecimientos y de utilización de las unidades de terapia intensiva. El avance de la vacunación, donde estamos llegando a registros cercanos a más del 80% de los mayores de 18 años con al menos una dosis y a más del 50% en mayores de 60 años ya con las dosis completas. Agosto, como lo ha dicho la ministra y como lo ha dicho el presidente, agosto debe ser el mes de las segundas dosis donde completemos los esquemas de vacunación. Tenemos proyectado llegar a 7 millones de aplicaciones de segunda dosis durante el mes de agosto y de ese modo avanzar a paso firme como lo venimos haciendo. Ya se han aplicado más de 33 millones de dosis en lo que va de la campaña de vacunación y tenemos 39 millones de vacunas ya distribuidas en todo el territorio nacional. Esto nos permite pensar en un plan de reactivación cuidada, en un plan de reanudación cuidada de actividades que hasta aquí venían funcionando con muchos protocolos, pero con muchas restricciones. Hasta aquí vemos entonces que tenemos la posibilidad de avanzar con una mirada, con un horizonte más optimista con respecto a la gestión de la pandemia y con respecto a lo que viene sucediendo, no solo en lo relacionado a la cuestión sanitaria puntualmente, sino también en lo que vemos relacionado y entrelazado. Todo lo que tiene que ver con la reactivación económica, todo lo que tiene que ver con poder dar vuelta a esa gestión que se hizo durante todo este tiempo, sobre todo el año pasado y principio de este año, donde la gran mayoría de las políticas públicas estuvieron volcadas y vinculadas a la atención de la emergencia y hoy esas políticas públicas están volcadas a la reactivación, están volcadas a la industria, están volcadas a herramientas que tienen que ver con salir de la emergencia, con salir de la crisis de la pandemia. Así es que el presidente nos ha encomendado esta tarea que venimos desarrollando con todos los ministerios y con la Secretaría de Legal y Técnica para poder llegar al día de hoy con estos nuevos parámetros epidemiológicos y poder avanzar en este plan. Le cedo la palabra a Carla. Ahí está. Gracias, Santiago. Buenos días a todos y todas. Como decía el jefe de gabinete, como dijo el presidente, en esta nueva etapa de gestión de la pandemia vamos a tener un abordaje diferente en relación a los indicadores. Estamos viendo en relación a los datos locales y, por supuesto, también a la experiencia internacional que en el marco del avance de las coberturas de vacunación y, sobre todo, también en el marco del aumento de la circulación de personas, el parámetro, el indicador de aumento del número de casos, el índice, digamos, de la incidencia, pierde relevancia, atento que podemos ver un aumento del número de casos y que eso no impacte en las internaciones y en las muertes, como estamos viendo en los países del hemisferio norte, donde ya siempre nosotros
compartimos que van unos meses adelantados a nosotros en relación a la contrastación y a lo que va sucediendo. Así que en el Reino Unido, en Portugal, los países que tienen una campaña de vacunación satisfactoria, el aumento del número de casos no se relaciona con las internaciones y las muertes, por lo tanto, el indicador, el parámetro que vamos a empezar a considerar a partir de ahora son justamente esos dos parámetros en relación al aumento de las internaciones en terapia intensiva por COVID-19, a ese parámetro específico de internación en terapia intensiva por COVID-19, que esa variación porcentual del número de pacientes internados en terapia por COVID-19 en los 7 días previos y los 7 días siguientes aumente el 20%. Ese sería el indicador más sensible que, a pesar de la vacunación y con el aumento de los casos, está teniendo un impacto en la mortalidad, va a tener un impacto en la mortalidad. Y como siempre, la ocupación del sistema de salud, que es lo que venimos trabajando desde el principio como objetivo fundamental, que nuestro sistema de salud siempre pueda dar respuesta, cosa que hizo durante la primera ola, después de haber sido fortalecida, y durante la segunda ola, habiendo superado el número de casos de internaciones en terapia intensiva en la primera ola, nuestro sistema de salud siempre pudo dar respuesta, así que van a ser esos dos parámetros y las gran división en relación a las conductas y las medidas a tomar va a ser que los aglomerados urbanos de más de 300.000 habitantes estén o no en alarma, ¿sí? Vamos a dejar el semáforo epidemiológico para las áreas técnicas de epidemiología y salud con los ministerios de salud de las 24 jurisdicciones. Lo mismo vamos a trabajar muy de cerca con el Ministerio de Educación en relación a los parámetros, particularmente en menores de 20 años y en inicial, primario y secundario, que también se van a monitorear específicamente en relación a tener alarma o no alarma, y trabajar también fuertemente en que en el caso de que algún aglomerado urbano esté en alarma sanitaria y epidemiológica, cosa que esperamos eso no sea una situación frecuente y no se alcance con facilidad gracias a la campaña de vacunación que estamos implementando, y ahora 2 palabras y un párrafo en relación a eso. Las medidas que se tomen en situación de alarma también tengan un abordaje diferente, sean medidas de 9 días con inicio y final, independientemente de los indicadores en el día 9, y que sean en relación a la disminución de los aforos, a la disminución de la circulación, de la nocturnidad, que hemos visto que ha tenido un impacto muy positivo en la disminución del número de casos, y en el caso que hubiera eventos masivos autorizados, también la suspensión momentánea para poder disminuir la transmisión y ver cómo pasó en esos 9 días que tomamos a nivel nacional, como a partir de ese momento se ve claramente el inicio de esas 10 semanas de disminución de casos. Y en las demás actividades, en las demás situaciones, cuando no está en alarma epidemiológica, pensando en la variante Delta, pensando en este logro que hemos tenido en Argentina de retrasar la variante Delta, si bien tenemos casos, hemos identificado menos de 100 casos de viajeros o de convivientes o de contactos estrechos y muy pocos sin ese contacto, no es la variante predominante en Argentina, cosa que sí sucede en un número muy importante de países, y ahí cambió la dinámica de transmisión. Así que trabajar fuertemente en minimizar las actividades de mayor riesgo y contacto y en espacios cerrados con dificultad para cumplir las recomendaciones, que por supuesto se van a evaluar desde el Ministerio de Salud, y también en los lugares de muy bajo riesgo se pueden habilitar a través del pedido al jefe de gabinete. Así que desde ese punto de vista, ir aumentando los aforos en espacios cerrados hasta el 70%, ir aumentando progresivamente las autorizaciones para las reuniones sociales en domicilios y en, por supuesto, espacios públicos, y trabajar fuertemente en este horizonte temporal que anunció el presidente, que dice el jefe de gabinete, en relación a la recuperación gradual y cuidada de actividades,
con 3 etapas que no tienen fecha, sino en función de cómo se vaya trabajando, en una mirada donde siempre vamos a tener el modo cuidado atravesado en las 3 etapas, siempre sosteniendo los cuidados, porque eso es lo que más va a retrasar el aumento de casos, la variante Delta y más posibilidades de aumentar las actividades vamos a tener en relación a los parámetros epidemiológicos y, por supuesto, la cobertura de vacunación con la etapa en la que estamos ahora, que le podemos llamar protección en progreso, que es este agosto de las segundas dosis, este enorme desafío de llegar a completar los esquemas de vacunación en la mayor cantidad de personas posible, sabiendo que ya tenemos programado para agosto confirmados 12.5 millones de vacunas que lleguen, con la expectativa, por supuesto, de seguir confirmando. Son las 8 de Sinopharm, 3.5 millones de dosis de AstraZeneca. Hoy a la madrugada llegaron las primeras 200.000 dosis de CanSino. Esperamos 200.000 más durante agosto para trabajar en ese sentido. Y, por supuesto, los 3 millones que no están contados en esos 12.5, ya son 15.5 millones de dosis, los 3 millones de dosis de Richmond que se produjeron de componente 2, más lo que podamos recibir de Rusia. Tenemos la perspectiva muy concreta de en agosto avanzar con esas segundas dosis y realmente esa protección en progreso poder lograrla, ¿sí? en relación a esa situación, aumentando por supuesto los aforos, las reuniones sociales, como decíamos, y trabajar en la siguiente etapa, que va a ser ir aumentando las actividades cuidadas, pensando en de a poco aumentar los aforos en los lugares cerrados con protocolo, los encuentros al aire libre sin límites de personas, avanzar con eventos masivos, primero al 30% y después ya en la siguiente etapa a llegar al 60%, poder pensar en actividades, viajes grupales para jubilados y jubiladas que tengan las vacunas dadas también, que tengan su esquema de vacunación completo, pensar en un futuro, en esta etapa, en tener recomendación de barbijos para lugares cerrados y transporte público y trabajar en función de lo que es la apertura también cuidada y progresiva de las fronteras para poder recibir extranjeros vacunados, poder recibir primero países limítrofes, luego desde otros lugares, también por supuesto evaluando paso a paso y evaluando la situación epidemiológica de cada país de destino y estimulando también el turismo interno. Y la etapa 3, en relación a la recuperación total de las actividades, eso que tanto esperamos y que nunca estuvo tan cerca y que en el día de hoy con este DNU se da inicio, por supuesto es avanzar hacia las actividades sin aforos, las reuniones sociales sin límites, los eventos masivos ya sin aforo también, la reactivación total del turismo, pensar ya en esa etapa no tan lejana con los y las adolescentes vacunadas, retomar los viajes de egresados y que también a quienes les agradecemos el esfuerzo que están haciendo, los y las adolescentes, sabiendo que trabajamos muy fuertemente para que a partir de septiembre y octubre podamos también tener vacunación de adolescentes no priorizados con las vacunas que vayan llegando, la apertura de fronteras también y llegar a la no obligatoriedad de uso de barbijo. Así que en ese sentido, los parámetros, las recomendaciones, las medidas y este plan de 3 etapas, siempre atravesado por el modo cuidado, es lo que estamos arrancando con mucho trabajo, con las jurisdicciones también, siempre con evidencia científica, ese consenso federal y convocando a la sociedad para que podamos seguir avanzando en ese sentido. Buenas tardes, jefe de gabinete y ministro. Brian Mayer, de Diario Litoral de Santa Fe. Respecto a lo que escuchaba recién, preguntarle a la ministra, en base a estas flexibilizaciones que anunciaba, que vienen de la mano con lo que decía el presidente esta mañana y también con los últimos anuncios de migraciones, si hay algún indicio epidemiológico positivo que le brinde algo de calma en lo que tiene que ver con los pronósticos de circulación comunitaria que se prevían hasta hace por lo menos algunos días y que había preocupación por el alto grado justamente de contagio de esta variable, que le permitan acceder a estas flexibilizaciones que están anunciando.
Y en lo que tiene que ver con las vacunas, preguntarle al jefe de gabinete si también, y prestando atención a lo que mencionaba la ministra sobre las vacunas que tienen previsto recibir en las próximas semanas, si con el representante del gobierno de Estados Unidos, con Sullivan, que tuvieron la reunión recién, hubo al menos alguna mención sobre la colaboración en ese sentido, que el gobierno de Estados Unidos pueda seguir colaborando y aportando en calidad de vacunas a nuestro país. Gracias. Empiezo. Desde el punto de vista de lo que es la variante Delta, volver a remarcar la importancia que tuvieron las medidas que se tomaron a fines de junio. Esas medidas oportunas, racionales y basadas en la evidencia, con un esfuerzo grande de muchos ministerios, Interior, con Migraciones, Transporte, con ANAC, con Aerolíneas Argentinas, con, por supuesto, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ha sido muy importante para que recién hoy estemos en esta situación en relación a tener menos de 100 casos detectados, en su gran mayoría con contacto o relación con el viaje, y no tengamos circulación predominante de la variante Delta. Eso, y en función del trabajo que se siguió realizando desde ese momento con las jurisdicciones y con la concientización de las personas para que minimicen los viajes al exterior y para que cumplan el aislamiento a la vuelta y los controles que hicieron las jurisdicciones, hicieron que a este momento, agosto, no seamos uno de los países que no tiene circulación predominante, y el trabajo intensificado en relación a poder avanzar con las aperturas de los cupos, siguiendo estos controles, desestimando los viajes al exterior, fortaleciendo el aislamiento a la vuelta para que se minimice ese riesgo, y pensando en las aperturas de cupos a través de la decisión administrativa con la mirada de poder abrir otros corredores seguros que nos aseguren el control y el testeo del ingreso del país en algunas otras provincias, que los gobernadores o las gobernadoras soliciten, se articule, se haga el control y se trabaje en ese sentido, siempre trabajando para ir ampliándolo, teniendo todas las medidas para minimizar el riesgo de los argentinos y las argentinas que estamos en Argentina, para justamente tratar de no retroceder en todo esto que estamos logrando, que es el riesgo de la variante Delta. Mientras tanto, contó el jefe de gabinete todo lo que hemos avanzado en la campaña de vacunación, que es la respuesta a esa variante. 80% de mayores de 18 años con una dosis y más del 50% de los mayores de 60 años con 2 dosis. Con este agosto de las segundas dosis, la expectativa es poder seguir avanzando. Sí, no participé yo de la reunión. Lo que sí tenemos muy presente, lo hemos dicho en otra oportunidad, la donación más importante que ha hecho el gobierno de Estados Unidos ha sido a la Argentina, con estas 3,5 millones de vacunas que fuimos a recibir hace un par de semanas del laboratorio Moderna, con lo cual el trabajo articulado que viene haciendo no solo el Ministerio de Salud, sino también la Cancillería Argentina sigue trabajando permanentemente con el gobierno de Estados Unidos en toda la agenda que tiene desplegada. Y aquí ha sido una muestra importante de la cooperación que existe entre ambos gobiernos, así que para nosotros eso es sumamente importante y destacable. Lo destacamos en ese momento. Ahora la verdad es que yo no participé de la reunión, así que no tengo información si se trató el tema de vacunas en esa reunión con Sullivan. ¿Qué tal? Hola. Daniel Escarímbolo, de la agencia TELAM. ¿A cuánto se va a ampliar el cupo de argentinos en el exterior que desean regresar al país? Y hablando del turismo internacional que apuntó el presidente sobre los países limítrofes, ¿está previsto la apertura de fronteras, de las fronteras terrestres? Gracias. Sí, a ver. Los cupos a partir del día de mañana, como dijo la ministra, con los corredores seguros, articulando con las provincias, articulando la fiscalización de que se hagan efectivas, que se haga efectivo el aislamiento de quienes vienen del exterior. Se aumenta a 1.700 personas por día. Eso va a seguir siendo escalonado y vamos a evaluar cómo funciona de este modo. Se va a seguir trabajando como se viene trabajando hasta aquí, donde se hacen los testeos previos a tomar el avión y cuando se llega al país nuevamente se hacen testeos.
y de ahí los aislamientos que se vienen determinando. Queremos continuar como se viene haciendo, con un trabajo muy pormenorizado, con estudios genómicos para aquellos casos que dan positivos, que detecten las variantes de aquellos casos positivos y que efectivamente acá lo que necesitamos es que el aislamiento se cumpla, que se cumplan las medidas de cuidado y de ese modo nos estamos cuidando todos y de ese modo estamos cuidando todas estas aperturas. Si nosotros, entre todos, somos cuidadosos y podemos avanzar con mucha responsabilidad en esta etapa, vamos a seguir en esta senda y en este camino que detalló la ministra, con etapas que suponen más aperturas cuidadas, pero que suponen ir recuperando la vida que queremos. En definitiva, esa es la tarea y en definitiva ese es el plan que se está presentando el día de hoy. ¿Y qué otra me dijiste? Y turismo internacional, bueno, eso va a estar en una segunda etapa, no es en esta primera etapa. En una segunda etapa, la ministra hizo hincapié en 3 etapas. Una primera etapa se inicia el día de hoy con este DNU, que va hasta el 1 de octubre. También, de todos modos, está previsto que si la situación epidemiológica así lo permite, se pueda continuar en otro tipo de aperturas y se pueda evaluar la posibilidad de este turismo para países limítrofes. Ese es el desafío, pero eso sería una segunda etapa. Buenos días a ambos. Gabriel Sanfilippo de Radio 10. Jefe de Gabinete, quisiera preguntarle concretamente por algo que planteó más temprano el presidente de la Nación y que recién la ministra hablaba de las etapas y en lo que tiene que ver con eventos masivos. Para poner un ejemplo concreto, el próximo miércoles River tiene un compromiso por Copa Libertadores y ha pedido poder llevar gente a su estadio con un aforo de hasta 15.000 personas. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno frente a este tema? Gracias. Todavía no ha llegado ninguna comunicación oficial sobre ese pedido. No ha llegado ninguna comunicación. Sé que está circulando, digamos, en términos periodísticos, pero para nosotros avanzar en la posibilidad de la concurrencia de público a eventos masivos, eventos deportivos, es en una segunda etapa. Tenemos que continuar evaluando cómo avanza la campaña de vacunación, cómo avanza la cobertura de segundas dosis, y nosotros lo tenemos destinado a la segunda etapa. En la segunda etapa, que yo no recuerdo el nombre que le habíamos puesto, pero... Actividades cuidadas. En esa segunda etapa de actividades cuidadas nosotros vamos a poder avanzar con el público en estadios y vamos a poder avanzar también con el público en actividades masivas, siempre con protocolos y siempre con aforos. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, ministra Bisotti, jefe de gabinete Santiago Cafiero. A la ministra Bisotti, bueno, se recibieron hoy las vacunas CanSino. En función de eso, ¿cuál es la expectativa? ¿Aplicarla a qué franja etaria? Si efectivamente la semana próxima se podrá recibir las vacunas del laboratorio de Richmond. Y con respecto a la perspectiva de vacunar a los menores de edad para septiembre, ¿con qué vacunas se piensa resolver esa situación? Muy amable. Bien, la vacuna CanSino llegaron 200.000 dosis en el día de hoy. Tenemos perspectivas de antes de fin de agosto 200.000 más. Estamos trabajando para que inmediatamente se pueda incorporar también al protocolo de combinación de esquemas, así como sucedió con Moderna, que cuando ingresó se introdujo una rama de la combinación para seguir ampliando las posibilidades de facilitar la implementación de la vacunación y agilizar lo más rápido estas segundas dosis que tienen una relevancia grande. Otro rol que puede tener la vacuna de CanSino, que es una dosis para tener el esquema completo, y es lo que estamos trabajando con los ministros, las ministras y las áreas técnicas de las jurisdicciones, es en aquellas poblaciones que tengan difícil acceso, en aquellas poblaciones que tengan dificultades en completar el esquema de vacunación, que se pueda generar una acción para alcanzarlas y que con eso tengamos la posibilidad de tener el esquema completo. Son las dos miradas que estamos trabajando en ese sentido, sobre todo hasta que también tengamos un número más grande de dosis. Estamos en ese momento con esas dos acciones. Estamos trabajando
muchísimo, hace meses, desde que se inició la posibilidad y el desafío que Argentina pueda producir la vacuna en la Sputnik V, en todo lo que es la transferencia de tecnología, la llegada de la sustancia activa, la formulación, los controles de calidad, y estamos en la recta final de los últimos pasos administrativos para que, al tener el ok final de Gamaleya, de ANMAT, de las dosis y el marco normativo y administrativo, podamos entre lunes y martes ya recibir las dosis, no solo de componente 2, sino también los lotes de componente 1 que están, para inmediatamente poder distribuirlos y sumarnos a las segundas dosis, además de las de Astra, además de las de Sinopharm, además de las de Moderna, que hoy hablé con varios ministros y ministras, la verdad que ha tenido una aceptación muy importante para completar las segundas dosis de Sputnik y de AstraZeneca con la vacuna Moderna, sumar estas en esta instancia es 1 millón de dosis, y para fin de mes otro 1,5 millones, 1.700.000, y la expectativa de seguir recibiendo, de empezar a recibir este mes y seguir recibiendo de Rusia alguna dosis en ese sentido. Y la vacunación de adolescentes, la expectativa es poder empezar a recibir, a concretar el contrato con el laboratorio Pfizer y poder empezar a recibir a fines de septiembre, principio de octubre, las primeras dosis para, además de completar ahora durante agosto y septiembre los adolescentes priorizados, ya pensar en vacunar a los entre 12 y 17 años para tener un impacto individual y para también tener ese impacto colectivo de ser un grupo, una franja etaria que tiene una circulación muy importante, una interacción muy importante, no solo para su beneficio, sino también para la protección de sus contactos y esta fortaleza en seguir abriendo actividades. Muchas gracias. Muchas gracias.